Jesús como el Hijo de Dios, ese enviado unigénito, el mundo comienza a cambiar desde la perspectiva de Israel. En el sentido de que cuando ven a Jesucristo, ven una esperanza para algunos del pueblo. Porque muchos dicen que el pueblo judío mató a Jesucristo, pero no fue todo el pueblo judío, porque dentro de ese pueblo había gente piadosa que creyó que Jesús es el enviado de Dios. Como en este tiempo podemos decirlo, ¿verdad? Jesucristo es el sistema de predicación mundialmente. A ese es el que hay que rendirle pleitesía, a ese es el que hay que rendirle toda la actitud hacia Él, a ese es el que hay que rendirle la adoración toda a Él. Pero en todas partes Jesús no es predicado ni es mencionado en algunos lugares como si se hace en algunos templos, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias donde predican de prosperidad y utilizan la frase de Jesús te va a prosperar porque el sistema de predicación es el nombre de Jesús, ¿cierto? Hasta los testis, ¿cierto? ¿Saben quiénes son los testis, verdad? Los testigos de Jehová. Los testis antes rechazaban a Jesús y enseñaban de que él era otro tipo de personaje y la misma gente le rechazaba el mensaje, porque es que la esencialidad de la predicación y del mundo se llama Jesucristo. Por eso cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, la persona es la persona más grande que puede existir en este mundo, porque tiene nada más y nada menos a Dios que se hizo carne en esta tierra. Eso es algo tremendo, ¿cierto? Por eso la palabra Yeshua, que es la palabra original, del nombre original del hebreo de Jesús, que hoy en día decimos Jesús, es la salvación. Cuando la gente veía a Jesús decía, esa es la salvación de Israel, ¿cierto? Pero sabemos que en Israel nadie, bueno, en un buen sentido de la palabra nadie actuó por reconocerle y seguirle. Los fariseos fastidiados de este Jesús, porque Jesús ha ganado en menos de un año una popularidad tan terrible que los seguidores de los fariseos se iban para Jesús. Y eso a ellos les encolerizó, de tal manera que enseguida planearon ¿qué? Asesinarle. ¿Cierto? Y yo me imagino que todas las profecías que hablaban de Jesús, ellos no las tuvieron en cuenta, pero la profecía que hablaba de que alguien iba a entregar a Jesús, me imagino que esa sí la tomaron en cuenta, diciendo, ese es Judas, vamos a sobornarle porque él es el que tiene que entregarle a su nombre, porque hay gente a veces que usa la palabra para conveniencia y para otras cosas, ¿no? A su nombre. Esto es suposición mía, no voy a creer que es verdad, pero parece que todo diera que coincidiera con esa tal razón. A su nombre. Entonces cuando Jesús aparece, hay partidos políticos, religiones, sectas, imperio dominante, la gente no rinde culto a Dios como debiera de hacerlo. Entonces Jesús tiene que limpiar el templo, donde tuvo que sacar a los cambistas y todo ese tipo de gente que vendía sus animalitos para esa gente que, pobrecita, venía de muy lejos caminando y para traer un becerro en su hombro daba pesar. Entonces mejor se lo vendían ahí. Entonces todo ese tipo de gente, nos damos cuenta nosotros de que Dios en qué sentido estaba en el corazón del hombre. ¿En qué sentido Dios estaba en el corazón del hombre? En ninguno. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su recuerdo? ¿Dónde estaba el mover de Dios? A su nombre. Por eso Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habitó como un hijo unigénito. Bueno, no está parafraseando lo que dice el versículo, ¿cierto? Tuvo que bajar el mismo Dios para que se cumpliera la profecía de Emanuel, Dios o Elohim con nosotros. Bueno, hablando del pueblo, porque no estábamos vivos. A su nombre.
¿cierto? Tuvo que bajar el mismo Dios en un nacimiento virginal y venir un hombre, bueno, el Dios en el cuerpo de un hombre llamado Yeshua, que es la salvación del pueblo de Israel. A su nombre. Tuvo que bajar el mismo Dios para que el pueblo se apercibiera de que Él era la profecía de los antiguos profetas. Pero mire los fariseos en el versículo 8, verso 41 del libro del Evangelio según San Juan. Mire lo que dicen los fariseos: nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen ellos a Jesús. ¿Por qué le dicen a Jesús así? Porque nunca se aclaró cómo fue que María resultó embarazada de José estando desposados los dos. ¿Cómo le dicen a Dios hombre pecador y hijo de fornicación? Imagínense usted, decirle así a Dios en cuerpo humano, gracias a Dios que no era en cuerpo glorificado, ¿no? Porque si no, la nación desaparece. Por eso dice Lucas, la Biblia dice, por eso el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a gente que dé fruto. Y gracias a Dios, usted está en el mejor camino, porque está dando fruto. Cierto, eso es lo que uno cree. Gloria a Jesús. Damos gloria al Señor. Entonces, cuando Jesús aparece, desea implantar en esta tierra algo que se llama el reino de los cielos, como dicen algunos judíos, ¿verdad? De Melech a Shammai, que dicen los judíos, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, Jesús quiso colocarlo en esta tierra. Pero antes de que Cristo lo colocara en esta tierra, Dios había enviado a un pregonero para que anunciara la venida del que iba a establecer el reino. Por eso Juan el Bautista, que es ese mensajero delante del Señor, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A su nombre. Y Juan el Bautista aún no conocía al Señor. Cierto, porque eso lo dice Juan 1:29. Yo no le conocía. He aquí el Cordero de Dios del mundo. Este es el hombre que quita el pecado del mundo. Él como Cordero. Y dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado y detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego entra Jesús en acción saliendo desde Capernaum predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan es tomado preso y el ministerio de Jesús comienza a despuntar. Pero cuando Jesús desea implantar el reino de los cielos, comenzó a haber mucha violencia en medio de ese establecimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Por qué? Porque había mucha influencia, porque había muchísimas cosas que el pueblo no se había adaptado a la predicación de Jesús. Cuando el reino de los cielos, Jesucristo, quiere implantarlo en esta tierra, comienza a sufrir mucha violencia de todas partes. A su nombre. Cierto. Número uno, sabemos que el reino de los cielos, para que fuese implantado en la tierra, primero tenía el reino que quedar libre totalmente de la influencia del reino satánico que había en la tierra. A su nombre. ¿Cuál era? El que Adán perdió en el jardín de huerto de Edén, donde Adán perdió la copia de este planeta Tierra. La original la tiene Dios, pero la copia la tenía ¿quién? Adán. Y Adán se la dejó quitar de Satanás, y por eso Satanás tiene la copia de la tierra, pero la original la tiene Dios. Por eso dice la Biblia que el mundo está bajo la influencia del maligno. A su nombre.
Pero la Biblia dice que de la tierra es, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. O sea que para que Satanás tenga influencia sobre cierto tipo de personas, es porque esas personas pertenecen a su reino, o algunos están con un paso allá y con otro paso acá. A su nombre. Por eso Dios le dijo a Job: no has considerado al diablo, no has considerado a mi siervo Job. Le dice: sí, pero todo lo que tiene, ya tú sabes, pero dame permisito para que tú veas. Yo lo voy a dar. A su nombre. Sí, pero no toque su qué. Cierto. Y dice la Biblia que desde la cabeza hasta los pies le cayó un sabañón, hermano. A su nombre. Y resulta que ese sabañón es una rasquiñita que es placentera. Está rascándose a la persona y nunca se sacia. ¿Cierto? Hasta que la persona le echen ¿qué? Azufre con panela y jabón negrito. A su nombre damos gloria. Santo es el Señor. Entonces, ¿quién tiene la influencia del mundo? Satanás. El mismo Pablo, dándole el nombre correcto a su reino, le dijo: él es el príncipe de la potestad de la tiniebla. Pablo, ¿cierto? Y Jesucristo también dijo: luego viene el qué de este mundo, ¿cierto? Pero él nada tiene en mí, obviamente, porque Jesús era totalmente santo. A su nombre, ¿cierto? Entonces, establecerlo desde ese punto de vista era muy difícil. Ahora, no estamos hablando de que para Dios se le iba a hacer imposible nada de eso, porque Dios tiene todo el poder, sino que implantarlo no solamente era colocarlo y ya. Recordemos que ese reino es espiritual, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que nosotros, Dios nos ha escogido como reyes y sacerdotes. Que ese versículo ha sido mal interpretado por mucha gente diciendo que si una persona es hijo de Dios, es un rey. Y si es un rey, tiene derecho a comer los mejores manjares, porque un hijo del rey come lo mejor de esta tierra. Sí, como no. Si Dios quiere, se come el arroz solo. A su nombre. ¿Sí o no? Es la gente que tiene este mundo mal inventado, hermano. A su nombre. Es la gente que tiene este mundo mal inventado, que el cristiano ya no puede sufrir porque es un rey, es un sacerdote, es hijo del Dios viviente, ya no puede ayunar porque Cristo ayunó por él, ya no puede vigilar porque Cristo vino por él, a su nombre, vigiló por él, a su nombre. Pero si dice que la persona sí se puede dormir porque Cristo no durmió por él. Tremendo. A su nombre damos gloria. ¿Cierto? Establecer el reino de Jesucristo en esta tierra, que es el reino de los cielos, ¿cierto? Era muy difícil en el sentido de que los que llegaban eran los que tenían que preservar. Por eso, Mateo capítulo 5, a su nombre, recuerde que los domingos en la mañana también se puede decir gloria a Dios, se puede decir aleluya. Santo es Dios, no me dejen solo, si no me voy. Dice 5:13, ya usted lo conoce ese pasaje, pero es bueno recordar. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la que la sal de la tierra. ¿Por qué Cristo dijo que nosotros éramos la? Bueno, lo estaba escuchando en ese momento. Aún esa sal todavía no nos había alcanzado a nosotros, pero a ellos sí, ¿cierto? Entonces Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Resulta que cuando Jesús dice que ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo a los que pertenecen a ese reino, no, me adelanté un poquito, pero no importa, los que pertenecen a ese reino tienen que tratar de preservar la existencia del reino de los cielos en esta tierra hasta que Cristo venga. Por eso somos nosotros también procuradores de que el reino de los cielos se siga extendiendo hasta que Cristo venga, por la preservación que debemos darle al reino de los cielos. Porque es que el reino de los cielos es el evangelio, que el evangelio es muy serio. Amén. A su nombre. Entonces dice: si no son la sal de la tierra, no sirven,
sino para ser fuera y echada y ser hollada por quién. Resulta que acontece que había una época en el templo, los sacerdotes, cuando bajaban el enlosado del templo que hizo Herodes, cuando llovía, eso se ponía resbaladizo. Entonces la gente iba a buscar sal del mar y la traía y la echaba en el enlosado y en el baldosado que había hecho Herodes, porque el templo que hizo Herodes es una de las obras más grandes que ha podido existir en esta tierra. Tanto así que cuando el sol reflejaba sobre ese mármol que él consiguió, eso alumbraba en todos los países circunvecinos que estaban cerca, ¿verdad? No hasta acá Colombia, porque no vimos eso, pero dice la tradición que eso era hermoso cuando el sol pegaba sobre ese mármol brillante. Pero tenía ese problema que cuando llovía se resbalaban los sacerdotes, entonces la gente echaba sal ahí y cuando pisaba no se caía. Por eso dice Jesús que si una persona es preservada no sirve sino para ser ¿qué? Pisoteada, porque así queda una persona. Cuando la persona pierde su sabor, no sirve sino para ser pisado por los hombres. A su nombre. Eso no significa que usted toda la mañana va, estoy salado. No, no es eso. A su nombre. Es que usted tiene que tratar de preservar la existencia del reino de los cielos en esta tierra, porque aún está establecido. Que no ha desaparecido, ¿por qué? Porque Cristo aún no ha venido. Ese reino será arrancado cuando Cristo venga, porque ya entonces es su manifestación gloriosa, lo que llaman la parusia de Jesus Christ, que es Jesucristo, a su nombre. Entonces, si analizamos establecer ese reino de los cielos en esta tierra, fue bastante difícil. Porque recordemos, el mismo Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me fue entregado. ¿Cierto? Si usted analiza las tres ofertas, que son tres ofertazos que le da Satanás a Jesucristo, son los que tienen hoy en día a la iglesia en vilo. A su nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que los está recibiendo: fama, reinos y todo tipo de adquisiciones. A su nombre. Por eso nosotros, como participantes del reino de los cielos, tenemos que hacer todo lo posible para que Él se siga extendiendo o propagándose, con la única intención de que todas las personas que puedan entrar a este reino sean salvas. Pero una iglesia en este tiempo tiene que ponerse los pantalones bien con respecto a todo lo que se está viviendo hoy en día. Hay muchísima información, hay muchísimas iglesias paganas, hay muchísima gente que no se quiere sujetar a la Biblia, y hay mucha gente que hace lo que le da la gana. Y así el reino no se puede mantener, porque eso significa de que los integrantes del reino de los cielos están ¿qué? Desertando, o otros están negando las leyes de ese reino. Y para que el reino se siga manteniendo, hay que seguir cumpliendo el manual de convivencia que tiene el reino, que es la Sagrada Escritura. Por eso el Sermón del Monte es la carta magna del Evangelio de Jesucristo, porque en él se encuentra el principio de lo que Jesús quiso mostrar realmente. Él nunca dijo: copien esto, que esto va a ser. No, los mismos hombres inspirados por el Espíritu Santo copiaron todas las palabras de Jesús, en el buen sentido de la palabra todas, ¿verdad? Porque Juan dice que si se hubiesen copiado todas, la Biblia sería más grande, y si fuera la Biblia más grande, hubiese sido peor la cosa, porque es con Biblia y la gente no la quiere traer. Ahora, si fuera más gorda, a su nombre. Y el celular ha tumbado la Biblia de la iglesia. Y que la tecnología es buena, eso sí es una realidad. Yo tengo 3 Biblias en mi celular, pero no puedo soltar lo que yo tengo. Ahora, si usted quiere leerla en su casa, léala, pero en la iglesia tiene que traer la Biblia a su nombre. Ahora, después que yo me vaya, no voy a decir: no, ese hermano no está en contra
La idea es que seamos originales, porque el mundo no nos puede cambiar. A su nombre. Santo es el Señor. Entonces, establecer el reino de los cielos fue un poco difícil para el Señor. Ojo, no estamos diciendo con esto que Él perdió la autoridad, que no estamos diciendo, sino que fue establecerlo. ¿Por qué? Porque, número uno, no había integrantes. ¿Cierto? ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Los discípulos de Juan el Bautista. A su nombre. Uno que otro fariseo. Y eso, iban a él a escondidas. Sabemos que venía de Dios, pero mira que es cierto. A su nombre. Y no todos confesaban el nombre de Yeshua abiertamente, porque entonces algunos eran expulsados de las sinagogas, porque había gente con cierta devoción por Dios en algunos de estos lugares donde se leía la ley y se esperaba que Jesucristo, bueno, que Elohim con nosotros viniera algún día. Lo que pasa es que cuando vino no le creyeron. Entonces Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, en el momento que aparece Jesús, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y hasta ese momento el reino sufría mucha violencia de todas partes. Ya dijimos la primera parte, ¿cierto? Que era por parte de Satanás, aunque no lo era todo en sí, a su nombre. Entonces, esa primera parte fue difícil establecerlo porque Jesús sabía quién era el de la mala influencia en medio del pueblo de Israel. Imagínense, los fariseos le decían a Jesús que él echaba a los demonios por Belcebú. ¿Usted sabe lo que es decirle así al verdadero creador del cielo y de la tierra? Gracias a Dios que Cristo vino con un aspecto diferente, no vino con esa ira encolerizada en contra de todos los que se oponían, porque una vez quisieron apedrearle y Cristo se fue en medio de ellos. A su nombre. Pero usted sabe que Cristo hubiese hecho cualquier cosa y todos esos fariseos hubiesen desaparecido. Pero déjalos, hay que vivir en medio de ellos también. A su nombre. Cierto, que en todas partes los hay, que hay buenos cristianos, pero también hay fariseos. Cierto, y cuando decimos fariseos, no nos estamos refiriendo a esa secta como tal, sino a su actitud. A su nombre, ¿verdad? Porque los fariseos comenzaron con una buena conducta, por allá por el año 100 y pico, ¿cierto? Que eran judíos devotos, llamados los Hasidim, con la intencionalidad de enseñar bien la ley y de que la gente fuera el pueblo del libro. Esa fue la buena intención de ellos, ¿cierto? Pero después se empezaron a engrosarse porque toda esa sabiduría la tenían ahí. Alguien les preguntaba, señor maestro fariseo, ¿qué significa Elohim con nosotros? Dice, échate para allá, pecador. Entonces la gente veía que había un rechazo de ellos, ¿cierto? Entonces ellos decían que Jesús era un hombre que pecador. Al mismo Jesús le dijeron pecador. Como ese tipo de faltadores de respeto en cuanto a ver la diplomacia de Jesús al momento de enseñar. Cierto, por eso mucha gente quedaba impactada, que ellos sabían que este hombre venía de Dios, pero no querían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. A su nombre. Y por eso el reino fue quitado de ellos y dado a personas que dieran mejores frutos. A su nombre. Pero lastimosamente estamos viviendo una época donde los integrantes del reino de los cielos no están procurando que ese reino siga manteniéndose en esta tierra bajo la violencia que Cristo dijo. Porque el reino de los cielos no sufre violencia hoy en día, ¿o sí sufre? El reino de los cielos
¿Sufre violencia o no sufre violencia hoy en día? Yo lo dudo. A su nombre. Yo lo dudo. Ahora, yo no estoy negando la inerrancia de la Escritura, y tampoco estoy negando ese poder que Dios tiene, ¿cierto? Sino que yo estoy dudando por ciertas razones que vamos a dar ahorita, pero estoy preparándome psicológicamente para que usted comprenda y aprenda a mirarme de lo que yo diga todo esto. A su nombre. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es esa: ¿el reino de los cielos sufre violencia hoy en día? ¿Sí o no? Eso lo va a responder más luego. Todavía no ha empezado la encuesta. Entonces, desde el primer punto de vista, Satanás tenía su reino en todas partes del mundo, de mayor influencia en Satanás, en Israel, perdón. Luego, la otra influencia fue que los seguidores comenzaron a padecer persecución. A su nombre. Y cuando los integrantes comenzaron a padecer persecución, no estamos hablando de mártires aún, solamente de persecución, ¿cierto? Porque las enseñanzas de Jesús mismo lo dicen, que cuando un integrante del reino de los cielos conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, los principales enemigos de él vienen siendo los de su misma house, o sea, casa. A su nombre. Y que esos mismos integrantes van a procurar hacer todo lo posible de que ese integrante no pertenezca a ese reino de los cielos. ¿Cierto? Entonces, cuando un integrante pertenecía al reino de los cielos, tenía ataques por todos los lados, desde la familia, desde los paganos, desde las sectas, desde todo tipo de gente que estaba alrededor de esas personas. ¿Cierto? Entonces Jesús dice, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, porque establecerlo en esta tierra fue algo difícil, ya porque Satanás tiene mucha influencia sobre la humanidad y de hecho parece ser que aún tiene alguna intencionalidad de poder querer hacer de que el reino de los cielos perezca y que él siga con su reino. Por eso yo estaba abismado, ¿verdad? Que ahora el 31 de octubre ya no se hace casi ese bueno, no sé por acá, pero por allá ya no se hace casi ese tipo de impactos evangelísticos para tratar de seguirle mostrando al mundo de que esa fiesta es totalmente satánica. A su nombre. Satánica, pero en todos los sentidos. Porque la misma tradición dice que estos sacerdotes druidas permitían, porque ellos decían que se abría el mundo de los muertos y los vivos y que el espíritu de la muerte pasaba sobre las casas de la gente que no le daban regalo a ellos. Entonces le decían triqui triqui, que es trato o treta, ¿cierto? Y eso pertenecía de que si no le daban regalo le cayó una maldición sobre esa persona, inclusive a veces hasta la muerte, ¿cierto? Y hay aún muchos niños pidiendo con ese tipo de cosas que no saben lo que significa, que ellos van de ignorancia. A su nombre. Pero ya no se ve esa gente en las calles pronunciando el nombre de Cristo, de que estas fiestas son ¿qué? Paganas. No, porque hay que respetar las creencias, no, hay que decirle a la gente que esas fiestas son originalmente y estructuralmente y todo lo que tenga que ver, gente, eso es satánico. Satánico. Por eso los sacerdotes en algún tiempo, los sacerdotes satánicos más grandes, ellos siempre lo que hacían los mismos sacerdotes druidas, ofrecían o un niño o una virgen para obtener el favor de ese Dios. A su nombre. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque ya no se ve la gente ni haciendo impacto evangelístico, tampoco haciendo vigilia por eso, ni haciendo lo posible de levantar una oración fuerte a la influencia de ese mundo. A su nombre, porque la mayoría de integrantes del reino de los cielos ya han perdido toda violencia. A su nombre. Santo que el Señor. Entonces, hoy en día vemos una iglesia totalmente relajada. Relajada, vemos una iglesia
A su nombre. La vemos de tal manera que los integrantes del reino de los cielos ya han perdido toda violencia. Cuando Cristo dice que el reino de los cielos sufre violencia, no se está refiriendo a la forma de tomar un arma o la forma de hacer cualquier tipo de cosa para que el reino de los cielos se implante sobre esta tierra, porque ese poder es absoluto en Dios. Santo es el Señor. Entonces, cuando decimos que Cristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado, obviamente apenas estaba acercándose, aún no estaba bien establecido, no porque Dios no pudiera, sino porque obviamente para que un reino pueda existir, tienen que haber integrantes, y apenas estaba la predicación de que un reino se iba a establecer en esta tierra, y que ese reino sería establecido hasta la venida de ese rey. Pero en el momento en que Jesús inicia, no hay nada, solamente hay pura influencia maligna. Por eso la iglesia se ha sostenido gracias al mismo Dios, porque durante muchísimos años, desde el año de que Cristo apareció hasta este día, la iglesia se ha mantenido gracias al mismo Dios, porque Él ha tenido gente que se preserva en este reino. A su nombre. Porque Él ha tenido gente que ha dado su misma vida por mantener el reino de los cielos establecido, porque son verdaderamente siervos de Dios. Usted sabe, para que viniera la Biblia a nosotros, usted sabe cuánta gente murió, cuánta gente pasó malos ratos, a cuánta gente la difamaron, cuánta gente murió decapitada, murieron muertos, echados en aceite hirviendo, murieron a través de las bestias, devorados por ellas. ¿Usted sabe cuánta gente hizo todo el intento para que el reino de los cielos se estableciera en esta tierra? Muchísimo. Y nosotros, algo que nos pasa enseguida, no me aman en esa iglesia. La gente empieza a quejarse. A su nombre. No, que no me saludaron, yo me voy. Ya no hay amor ahí. A su nombre. Eso es lo que sucede a diario. Hoy en día sí hay gente resentida. Usted va a la iglesia, a la vuelta, y mira y dice, ay, ese no es mi hermano. Sí, ese. Y camina 2 cuadras más y una iglesia católica, ay, cada un hermano personal, este debe ser la mierda allá. Porque hay mucho resentimiento hoy en día, y el cristiano no ha madurado. A su nombre. Cualquier cosa le pasa que no viene más a la iglesia. A su nombre. Lo ponen a predicar y dicen, pastor, yo estoy en autodisciplina. Esa autodisciplina no sirve. Si una persona se va a poner en autodisciplina, tiene que comunicar el problema para que el pastor también sepa que esa autodisciplina que él se pone está de acuerdo con lo que él dice, para ver cuánto se le pone disciplina a la persona. Y que estoy en autodisciplina. ¿Quién inventó eso? A su nombre. A su nombre. El hombre tiene que, los líderes tienen que conocer que si hay autodisciplina, él también debe de saberlo. Para que los dos afrenten el problema que él tiene, porque si es un problema, por ejemplo, un joven de masturbación, y el joven dice, pastor, en estos días no puedo tocar la batería porque me puse en autodisciplina. Sí, pero digo, ¿cuál es tu autodisciplina? No, el Señor sabe. Claro que él sabe, pero el pastor tiene que saberlo, porque así me puede ministrar. Y usted que está ahí con la boca abierta, hermano, recibe todo eso. A su nombre. Por eso yo creo que ella está dormida hoy en día. Y esto hay que meterle, hermano, ayuda y oración. No, que ya hicimos una semana de vigilia y en esta estamos cansados y estamos descansando. No, hay que seguir. Si se hizo una semana, la próxima semana se hace un día, pero no se puede dejar de hacer. A su nombre. Entonces, muchísima gente, ese es el problema. Que los integrantes del reino de los cielos hoy en día están muriendo o algunos están jubilados. A su nombre. Uno va a una iglesia a veces, hermano, un grito de júbilo. Y yo digo, un grito de jubilado. A su nombre. Estamos con el Señor. Entonces, la iglesia hoy en día, todas las pautas que estamos dando es para que usted se conteste la pregunta que yo di ahorita, ¿cierto? Entonces, la iglesia hoy en día, lastimosamente, hay que decir la verdad, está viviendo una época donde se ha quedado dormida. Nosotros, hermanos, que somos la última generación, decimos que
especialmente la última generación, por fe, porque somos pocos los que anhelamos que Cristo regrese pronto. Nosotros deseamos y anhelamos que Cristo venga pronto, y la idea de que Cristo venga pronto es que Él haga lo que Él un día se propuso con nosotros. ¿Quién quiere estar en esta tierra? Hay mucha gente que está aferrada a esta tierra. Yo le dije a un joven, varón, prepárate para la venida de Cristo. Y dice, no me he casado. No, ¿qué? Tiene que ver eso. A su nombre. El hombre desesperado por conocer mujer. A su nombre. ¿Cierto? Mucha gente dice, no, todavía no, porque el Señor no me ha dado el carro que me dijo que me iba a dar. Entonces, la iglesia está pasando por un proceso donde ya se han olvidado de que esa extensión del reino de los cielos se tiene que seguir dando. A su nombre. Por eso a Cristo le costó establecer el reino de los cielos. Inclusive, la idea, como él sabía que iba a morir, la idea era tratar de dejar a estos integrantes lo más mejor posible, perdón la expresión, lo más mejor posible preparado a los integrantes para que ellos hicieran todo lo posible de propagar la extensión del reino de los cielos. ¿Qué está haciendo usted por que ese reino se siga propagando? No, hermano, yo le sirvo al Señor. Sí, pero ¿qué hace? No, yo canto en la iglesia y predico. Eso debe servir al Señor. A su nombre. Eso es un oficio. Que obviamente es servicio. Pero es un oficio del templo. El servicio de Dios está ¿dónde? Predicar públicamente y por las casas. Eso lo dice Hechos 20:20. Predicar públicamente y por las casas. Pero mucha gente se queda donde nada más. ¿En lo qué? En lo públicamente. A su nombre. Donde dice un micrófono, yo no estoy en contra de eso. Gloria a Dios por lo que lo hace. Pero ponen y no es que suceda aquí, sino que me estoy desahogando porque yo he visto pelear por la casa. Ponen un parlante, ¿verdad? Ponen un parlante y empiezan a gritar. Mire, allá habían 4 jóvenes predicando en la calle. Llegaron a la tienda. Yo atiendo una tienda. La tienda no es mía, la tienda de la suegra. Entonces, llegaron y pusieron. Entonces, como yo vi los 4 jóvenes con esa disposición aún de querer trabajarle al Señor, la mayoría de jóvenes que van a esos servicios es para promocionarse automáticamente, porque quieren ser evangelistas internacionales. A su nombre. No está malo, yo repito, no está malo. Está bien, eso es el deseo. Pablo dice que hay que desear los dones, ¿cierto? Está muy bien. Entonces, yo dije, uy, qué emoción. Varón, venga, yo le presto la luz aquí para ganar este servicio aquí. Bueno, y cuando terminen, te voy a dar un guarapito para que ustedes se sientan fortalecidos y sigan avanzando. Pusieron el micrófono. ¡Y Cristo! ¡Y Cristo! ¡Y Cristo! Y yo dije, ¿para qué le prometí ese guarapito? Hermano, cuando terminó de predicar el joven, un señor que fue a comprar le dice, ven acá, lo que predicaste ahí, ahora predícamelo a mí. Un inconverso, porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Entonces el joven le decía, no, yo dije esto y esto y esto, eso es lo que se escuchó. Entonces yo le dije a mi esposa, mía, dale guarapo y yo me voy. Porque la idea es que se predique, obviamente, públicamente y por la casa. Pero ¿dónde nos quedamos nosotros? En lo público. ¿Por qué no hacemos por la casa? Porque la iglesia no conoce el evangelismo personal. Y como la iglesia no conoce el evangelismo personal, tampoco lo practica. Y esa es una de las causas por las cuales el reino de los cielos se extendió anteriormente. Porque la gente iba públicamente y sin micrófono. Iba como Jesús cuando predicaba en Capernaum. Capernaum tiene algo maravilloso, y es que cuando un hombre habla sobre ese monte, el mismo viento que sopla sobre el mar de Galilea
toma la voz de Jesús como un eco y llega hasta la persona que más abajo se encuentra para escuchar a Jesús. Porque Jesús sí sabía. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente. Por eso Pablo dice que los cristianos deben tener malicia de niños, no de viejos, a su nombre, para saber llevar el mensaje de Jesucristo a su nombre. Pero lastimosamente ese es el trabajo que se está haciendo hoy en día. Mucho, pero se hace, gloria a Dios. Por ejemplo, yo estoy en contra, bueno, si hay alguno aquí me perdona, yo estoy en contra, o sea, estoy en contra y estoy a favor. Te lo vamos a decir por qué. Usted ha ido al centro, ¿verdad? Hoy en día en el centro hay bastantes predicadores, ¿cierto? Con la bolsita. Todos los adultos, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted analiza, ellos están haciendo una buena obra. Porque si ellos no salen, ¿quién sale? ¿Cierto? Si ellos no salen, ¿quién sale? Porque nosotros estamos ¿dónde? Entre las cuatro paredes. Bueno, no todos. Yo repito, no todos porque yo aquí no conozco a nadie. A su nombre. Entonces, si ellos no salen, ¿quién sale? Pero, si van a predicar el mensaje de Dios, deben hacerlo por la única y grande característica que dijo Jesús. Vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Y este Evangelio, este capítulo 10 es el que nos va a dar la razón verdaderamente de quién tiene la razón. Si ellos, si la Biblia o yo. Gloria al Señor. Mateo 10, ahí vamos a darlo hasta ahí. Ya leímos todo. Bien, dice la Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres son, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, para que no se forme esa pelea que ellos tomaban. Y en ciudad samaritana no entréis, porque ellos no se juntan, usted sabe, sino antes irse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Verso 9, que es de nosotros. No proveáis de oro, número 1, ni plata, número 2, ni cobre en vuestro cinto, número 3, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. A su nombre. Preste atención las instrucciones que da Jesús. Ya estamos terminando, no se preocupe, no le daremos tiempo. Entonces, preste atención a las instrucciones. Jesús dice, hagan esto y yo los envío. O sea, la autoridad de Jesús va sobre estos discípulos, ¿cierto? Ellos van a predicar de casa en casa. No van a predicar públicamente, porque ese trabajo lo hace Jesucristo y lo hizo Juan el Bautista. Ahora, esto no quiere decir que no lo hacían, a su nombre. Entonces, la instrucción es que la autoridad de Jesús va sobre los discípulos, ellos van a sanar enfermos, van a hacer todo este tipo de cosas. Pero el número 1 dice, no proveáis de oro, ni plata. ¿Por qué Jesucristo le entregó estas instrucciones? Porque Jesucristo sabía que con todo este tipo de cosas, ellos iban a entretener más en lo personal que en la misión dada a Jesús. Y hay algo que me llama la atención maravillosamente aquí, y es que la palabra alforja, usted corrígeme si sabe, no estoy seguro si es la alforja o es la misma bolsa, era una bolsa que se echaba sobre los animales, o si no, se colocaba en el cuello de la persona. Tenía 2 fondos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ese instrumento lo utilizaban los mendigos en Israel y los sacerdotes que eran expulsados de algunos templos para comenzar a pedir para poder vivir el tiempo que les quedaba. Jesucristo dice que no utilicen eso, porque si lo utilizan, empiezan a recibir de la gente y lo echan ahí, entonces el camino se hace más pesado y no trabajan como Dios quiso que quisiera que trabajaran.
Entonces él dice, el obrero es digno de qué? Porque en Israel se practicaba algo que era la hospitalidad. Y cuando la hospitalidad se practicaba, a las personas cuando llegaban a una casa a predicarle, se lo sentaban y le daban primeramente un vaso de agua fría, luego le lavaban los pies y luego le daban el pan si había. Por eso el obrero es digno de su ¿qué? De su alimento. ¿Para qué hizo esto Jesús? Para que no se fueran a comprometer con otras cosas, sino que el trabajo se tenía que ser como perfecto, como Jesús lo había mandado. Y ese trabajo que Jesús lo había mandado hacer daba como regocijo, inclusive hasta no prestar atención a ninguna de las cosas. Porque el cinto, que era un coso grueso aquí, metían oro, metían cobre, metían plata, y por el camino lo cambiaban para comprar pan y vino. Vino bueno, no cariñoso, como ustedes dicen. A su nombre. Entonces, si un obrero de esto va y lo hace hoy en día, tiene que hacerlo por fe. Para que Dios premie, por decirlo así, esa labor que está haciendo de predicar el Evangelio públicamente. La fe. Porque, Padre, yo voy a trabajar en tu obra, me voy, no tengo ningún peso en el bolsillo. Cuando yo tengo aquí una persona, Padre, en el nombre de Jesús, llévame. ¿Cierto? Y Dios moverá a cualquier persona para que esa persona reciba su salario. ¿Cuál es el salario? La sustentación para seguir trabajando. ¿Cierto? Pero yo me he encontrado con gente que dice, anoche yo estaba orando y el Señor me dijo, ora por mi siervo, el del título ese que está ahí, tiende al renacer, se llama la mía, tiende al renacer. Y así te dice el Señor, siervo, el Señor te va a engrandecer tu negocio y te va a quitar toda deuda y para que colabores con tus siervos también. ¿Cierto? Cuando el dueño de ese negocio escuche eso, ¿qué va a hacer? Sin asco. Tome, varón, que el Señor siga bendiciendo que usted va por mí. Eso es lo que hace. ¿Cierto? Por eso una vez en Radio Minuto, ya no sé, decía, que no tenga plata puede quedar reloj, anillo, cadena, que todo lo recibe, uno lo cambia, lo vende y lo cambia con plata. Así es. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es predicar públicamente y por las casas. Por eso le pregunté ahorita que si el reino de los cielos aún sufre violencia, a su nombre. Entonces, esa persona está abusando de la fe de esa persona. ¿Cierto? Está abusando. Porque, por ejemplo, hoy en día los profetas, ¿qué dicen? Aquí hay una mujer que está pasando por un momento difícil. ¿Cierto? Casualmente en la iglesia siempre hay 2 o 3 personas que están pasando. Pero no diciendo que sea así, sino que por lo general, ¿quién es el que no pasa por una prueba difícil? Todos. Y Dios la está controlando ahora mismo. Entonces, la mujer que está pasando por eso comienza a llorar y él descubre. Así te dice el Señor. ¿Para qué lo hace? ¿Para hacer qué? Reconocibles por los hombres. ¿Qué recompensa es esa? Ninguna. La recompensa más grande que te vea Dios. Por eso Él dice, mismo que tú dices, mas tú cuando entres a tu aposento, cierra la puerta, ponle llave, 4 candados para no meter los peldaños, apaga el celular y tírate ahí, derrama tu alma delante de Jesucristo. Y cuando salgas de ahí, vas a salir con una pluma, suavecito, sin que nadie te diga nada. Oye, hermano, tú que eres carnal, gloria a Dios. Va a la iglesia y el Señor te recompensará en lo público. ¿Cierto? Esa es la ley sanitaria original. ¿Cierto? Entonces,
esa es la recompensa que una persona se puede llevar. Pero si me pongo con ese poco de mentira, y si me pongo a profetizar aún, cierto, que no le vaya a pasar como un hombre que el predicador le dijo al pastor: pastor, el Señor me mostró anoche que usted me daba 500,000 pesos. El pastor: sí, el Señor te mostró eso, pero yo no sé, porque el mío que te diera 400,000 pesos. Entonces yo no sé quién es de lo que tiene razón. Entonces, esa es la idea de mucha gente que sale hoy en día, que si lo hacen, deben de hacerlo. ¿Por qué? Por fe y porque el reino de los cielos se sigue extendiendo. Pero vuelvo y repito, entonces, ahí sí cabe otra vez nuevamente la pregunta: si no van ellos, ¿quién lo hace? Obviamente ellos lo hacen de forma irregular, pero lo hacen, porque ninguno de los que están aquí, yo creo que estaría dispuesto a decir: yo los voy a ayudar, voy para el centro. ¿Cierto? Yo lo dudo mucho, porque hoy en día estamos en una comodidad. ¿Cierto? Una comodidad tan tremenda que cuando decimos que vamos a hacer algo por Dios, lo hacemos, y después no hacemos más nada porque ya hicimos. ¿Cierto? Entonces estamos en una comodidad. Entonces esa gente obviamente se esmera. Por eso es que yo hoy en día no creo en esos apóstoles, porque mucha gente dice: no, ya él es apóstol. Sí, y tiene yo el título. No, yo siempre estoy en contra de eso, hermano, porque es que para que un apóstol exista hoy en día, tiene que abrir obras, tiene que soltar esa comodidad y irse a las partes más remotas y predicar el evangelio públicamente y por la casa, construir obras y dejar gente ahí que gobierne ese lugar y se devuelva a su iglesia. Y ahí sí puede dar el lujo de decir: hermano, yo gracias a Dios abrí 5 obras y hoy en día estoy aquí y Dios me llamaba apóstol. Pero apóstol porque tiene 40 años en el evangelio. Porque por eso tiene el título. ¿Cierto? El título lo dan por años o porque predica bien. Bueno, a mí nunca viene a ganar ese título. A su nombre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no predicó bien. Pero mucha gente dice: ese es el apóstol. ¿Pero por qué apóstol? No, porque le hicieron un homenaje y de pastor pasó a apóstol porque tiene 40 años en el evangelio. Satanás, desde que Dios lo echó desde el cielo hasta hoy, se llama Satanás. Él no ha cambiado. Dios para nosotros sigue siendo el mismo Dios que de allá hasta hoy no ha cambiado. A su nombre. Cierto, por eso el apóstol Pablo dijo: yo soy apóstol, aunque no fuera, pero porque él mismo me llamó. Eso lo dice el mismo Pablo. Cierto. Y los demás, y a Juan el Bautista, ¿cómo le dijeron? Tú eres el Cristo de verdad, no lo niegues, tú eres el no, Señor, yo soy el Cristo. El que viene detrás de mí, que seguirá el Cristo detrás de él, pero era que venía después de él, Juan, a su nombre. Sí, yo no soy el Cristo es el que viene detrás de mí. Jesús mismo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice: algunos Juan, otros Elías, otros Jeremías, porque Jeremías se perdió en Egipto cuando tenía 86 años y la gente decía que iba a reencarnar, y reencarnó en Jesús. Le decía: tú eres Jeremías, que apareció. O sea, no. ¿Quién dice usted que soy yo? Dice Pedro, dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. A su nombre. Y después no se habló más del asunto. Cristo lo sabía. Pero ¿para qué pedir tanta valoración? Porque a la gente le gusta hacer ¿qué? Vista. Hoy en día hay mucha comodidad en la iglesia cristiana. A su nombre. ¿Cierto? Mucha comodidad. Por eso dice la pregunta ahorita, que Jesús dijo: el reino de los cielos sufre desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, hablando del tiempo de Jesús, sufre violencia. Y ese violencia viene de una palabra griega, eiso, más o menos, así creo que se lo llama, que no tiene significado
significado abierto, pero da la idea de que la violencia es la... Ahí se me olvidó. Yo tenía que lo mismo, entonces, pero lo que quiere decir Jesús es que esa violencia no se refiere a ningún tipo de arma forjada en contra de establecer un reino, sino que hay algunas y otras enseñanzas que se da con respecto a eso, ¿verdad? Porque en una prédica una vez cuando yo escuché a Maldonado hablar, porque a veces uno también tiene que escuchar a esa gente para ver por dónde va. Él decía de que una persona, para que sea cristiana, debe ser anormal. Decía Guillermo Maldonado, el apóstol del Señor, gloria a Dios. Entonces, él dice que un cristiano debe ser anormal, en el sentido de que cuando venga a la iglesia, no tiene por qué aferrarse a ese tipo de vida que lleva en la calle. Como por ejemplo, él dice que cuando una persona va caminando, la persona va como en su juicio cabal a hacer su diligencia. Pero cuando viene a la iglesia debe ser anormal porque debe demostrarle todo lo que siente por Dios en el templo. ¿Verdadero o falso? Eso lo dice usted. Cierto, pero yo pienso también que una persona, para que cuando venga a la iglesia, debe demostrar toda su devoción por Dios en la iglesia. Cierto, no solamente es el Señor, es mi pastor, nada me falta. Cierto, yo creo que no hay ninguna expresión por Dios, cierto. ¿O usted cree que hay una expresión ahí? ¿Está cantando por qué? ¿Por práctica? ¿Por regularidad? ¿O porque le tocó, porque lo pusieron? Cierto, el hermano Daniel Machado dice que una persona, cuando la colocan a coordinar, a cantar alabanza, a predicar, debe tener una preparación. Él dice, porque una vez, él cuenta el testimonio, que una vez una hermana, cantando las alabanzas en una iglesia, dijo, el toro será de azúcar, los cachitos de panela, porque el Espíritu Santo aquí se va a derramar. ¿Cómo? Con su gran poder. Él dice ese testimonio porque obviamente una persona cuando viene a la iglesia viene a expresar su devoción por Dios, ¿cierto? Y su devoción significa que todo el amor que siente por Dios debe de expresarlo aquí. Pero hay mucha gente que le da pena alzar los brazos, hay mucha gente que le da pena que lo vean llorando, hay muchas personas que le da pena que lo vean danzando. Muchas personas que le da pena dicen, ay, ¿qué va a decir mis amigos que los traje hoy? ¿Cierto? Entonces, muchas personas a veces no expresan lo que realmente sienten por Dios. Pues tú tienes amor por una persona, ¿cierto? Lo llamaba todos los días, ¿cierto? Así sea que no tuviera minutos, ¿cierto? No dejaba de pensar en esa persona, ¿cierto? Y donde podía expresarle su amor, lo hacía. Cosas que no se hacen hoy en día, porque una persona ya cuando tiene 7 años en el Evangelio, de ahí en adelante la persona comienza a cambiar, cierto, porque dice, ay no, que van a decir mis hermanos que yo soy el que más danzo y son los que más me cogen. Yo le digo a una persona, haga como hizo una hermana que estaba en una iglesia donde yo estaba una vez, que estaban las alabanzas súper buenas, y la hermana esforzándose a ella, ay, el galillo ya se le veía a la hermana tanto cantar, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces la hermana comenzó a danzar, muy sabroso así, entonces los dos hubieron, fueron a coger, le dice la hermana, ustedes no me cojan. Y ahí no está danzando en el espíritu, dice, ustedes a mí no me cojan, háganme el favor, y ella sigue danzando. Entonces, yo pienso que una persona, para venir a la iglesia, debe expresarle todo su amor y devoción a Dios. Cierto, si una persona está con el ojo pelado como el búho y la boca abierta como una llanta, ¿qué va a recibir? No va a recibir. ¿Qué le puede ofrecer a Dios? Nada, porque la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad.
Mas este pueblo me alaba, ¿de qué? ¿De labios qué? Me honra. O sea, los fariseos, bueno, no todos, no, ya toda la culpa a ellos. Hay ciertos hermanos que adoran a Dios, reconocen a Dios en un lugar, pero ¿por qué? Porque por mecánica le dicen, gracias Dios, gracias Dios. Cierto, y ahí queda. A su nombre. Entonces, a la iglesia le hace falta expresar muchísimo más algunas otras cosas. Entonces, de esa manera no se puede adorar a Dios, porque este pueblo de labios me honra, significa de que la persona puede honrar a Dios, pero no lo está aquí. No se atiende de corazón. Exactamente. Y ese es lo que a uno le ha quedado de los años que ya ha vivido. ¿Cierto? Entonces, el reino de los cielos hoy en día no sufre violencia, porque la iglesia está muy entretenida en otro tipo de cosas. La violencia aquí es permanecer en esa fuerza aferrado para que el reino de los cielos se siga manifestando en el mundo. La violencia. Lo violento se me olvidó. Pero eso es lo que significa. Tratar de tener la fuerza, nosotros esforzándonos para que ella siga, para que él siga ¿qué? Extendiéndose. ¿Qué hacemos nosotros por el reino de los cielos para que se siga extendiendo? Debemos esforzarnos y tener esa fuerza y aferrándonos a que la gente siga entrando. ¿De qué manera? Públicamente y por las casas. Ese es el verdadero evangelio. No ese evangelio que está por ahí, que dice, no, aquí alabamos a Dios de cualquier forma. Bueno, yo no, con esa gente no me voy a meter. ¿Cierto? Porque mucha gente dice, hermano, a mucha gente me pregunta, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Los liberales son salvos o no son salvos? Y yo le digo, pregúnteselo a Dios, porque yo sé que hay más liberales que están mejor que usted. Así les he respondido. Ay, caramba. Bueno, se le espera. ¿Cierto? Si a Dios le da la gana de salvar a aquel que él quiera, ¿nosotros qué? Debemos luchar para nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que usted venga aquí como usted quiera, porque la Biblia dice otra cosa. ¿Cierto? Entonces, hoy en día el reino de los cielos no sufre violencia porque hay gente que no tiene esa misma fuerza para que el reino de los cielos se siga avanzando. Porque cuando hablamos de violencia, y violento no significa esas armas forjadas. Ahora, hay un libro de contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento, que dice que cuando Jesús dijo esto, se estaba refiriendo a los celotes, porque los celotes eran un pequeño grupo subversivo, calladamente, dentro del pueblo de Israel, que usaba una cuchilla debajo de la manga de la túnica para atentar en contra de los soldados romanos. Entonces ellos estaban haciendo violencia para contrarrestar el imperio romano. Pero eso le resultó tan trágico que en el año 70, después de Cristo, hubo una matanza horrible en Masada. Entonces, lo que quiere decir eso es que las personas que pertenezcan a este reino tienen que esforzarse para que él se siga extendiendo. Nosotros somos la sal, somos la luz, ¿cierto? Nosotros somos los que debemos de intentar que el reino de los cielos siga extendiéndose. ¿De qué forma? Como Dios lo exige en su palabra, predicando públicamente por la casa y siendo sal, no salado, sal, a su nombre, para preservar la estadía del reino de los cielos en esta tierra. Pero tengo que decirlo abiertamente, no se está haciendo la tarea, porque hoy en día estamos más acomodados a nuestro estilo de vida, y nuestro estilo de vida ha cambiado muchísimo, más con la pandemia y la tecnología. ¿Cierto? Eso ha cambiado muchísimo. Ahora, para salir a predicar en algunos lugares, mucha gente pone esa excusa. ¿Cierto? La pandemia y la tecnología.
Yo le doy gracias a Dios porque donde quiera que yo voy, siempre hay personas que Dios pone ahí para que yo le predique. ¿Qué día me fui para Remolino? Bueno, yo voy todos los viernes. Ya terminamos el primer año, gracias a Dios, este viernes que viene, de primer año. 10 estudiantes permanecieron desde febrero hasta este noviembre. Damos gracias a Dios con un grupito ahí que está ahí, para hablar con la pastora también, para ver si el otro año manda maestros de segundo año. Hay materias que yo no me gusta dar, la verdad es porque no es mi fuerte. Entonces, y me van a hacer una despedida con mi gloria a Dios. Entonces, hasta ya sí. Me monté en el carro moto ese, ¿cómo que? No, en lo que sale de aquí para allá, la motocarro esa. Entonces me monté y yo dije, ay, gracias Señor, porque desde Barranquilla hasta Sabana Grande, uno ya esta parte de acá atrás se la encuentra aquí ya cuando uno llega allá. Entonces me monté en el carro moto así para descansarse. Dije, ay, gracias Señor, porque descansé un ratito. Entonces me dice, él que iba manejando, me dice que yo le voy a hacer una pregunta a usted de la iglesia. Yo dije, ay. Dice, sí, cuando uno va a una iglesia, cierra los ojos y levanta la mano, y uno comienza como a temblar así como un celular 1100. ¿Qué es eso? Porque yo nunca he sentido eso en mi vida. Y yo le dije, bueno, varón, eso es que Dios lo ministró a usted para que usted comience a enamorarse de su poder y de su gloria. Y comencé a predicarle, hermano. Y el hombre no me dejaba bajar del carro para que yo lo vaya a seguir. Entonces, uno le da gracias a Dios porque Dios siempre pone gente alrededor de uno para que uno le siga predicando, para que uno no esté como callado. Pero es que la gente no suelta la palabra hoy en día. Mire que el evangelio cambió muchísimo, hermano. ¿Qué existe hoy en día? El reino ahora, la superfe, la manifestación del reino, la gloria postrera, congreso apostólico y profético. Pero ¿dónde está el trabajo de la iglesia? Predicar a las almas perdidas. ¿Dónde está? No está. Tenemos que ser sinceros. Nosotros mismos tenemos que evaluarlo. No estamos trabajando como debiéramos trabajar, ya que lo decimos con un orgullo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Sí, pero la gente no la está viendo. Porque la idea es que si somos luz, la gente vea esa luz para que salga de la tiniebla. Anteriormente se hacía la canasta de amor, no sé si la hacen aquí. Sí, porque hay gente más dura que la punta del salchichón, hermano. A su nombre. Gente que le cuesta dar, eso es un problema. La gente no hay que unirlo con aceite, sino con aceite de tiburón que venden en la Florida. A su nombre, para que suelte, porque dicen que ese aceite suelta las ligaduras. ¿Cierto? Nos hemos relajado muchísimo. Nosotros somos reyes y sacerdotes, nos hartamos de eso, sí, pero vaya a ver la tarea del rey. ¿Cierto? Vaya a ver la tarea del sacerdote. ¿Cierto? Y así nos decimos que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, hermano, para que el diablo le duela. No, que Dios no está hablando eso. El diablo está contento. Porque hay mucha gente que está relajada. Y hay mucha gente que dice, yo con él no me meto, para él no se meta conmigo. Sabroso para la gente hoy en día. ¿Cierto? Padre, que estás en los cielos. Dios maravilloso. Buen Jesús, bendito sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gloria, honra y la alabanza. Gracias, mi Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor amado. Que de tanta gente que existe en este mundo, Dios mío, mejor preparada, mejor estudiada, supremamente ricos en adquisiciones, obras materiales, tú no pusiste, Dios mío, tus ojos en ellos. Tú nos miraste a nosotros, Señor amado, porque tú sabías que nosotros teníamos un corazón dispuesto para el reino de los cielos. Gracias, Señor,
por tenernos en cuenta, Dios mío. Gracias por fijar tus ojos en nosotros, Señor. Gracias porque, aunque somos personas con errores, con cosas que de pronto te desagraden, Dios mío, tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Y ese es un favor que nunca vamos a poder agradecerte con palabras o con acciones, Señor amado, sino con fidelidad, Señor. Gracias por mirarnos, Dios mío. Gracias porque tú sabes quiénes somos nosotros, Señor. Por eso tú dijiste la primera palabra en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque los pobres, Dios mío, siempre tienen necesidad. Y esa necesidad nosotros queremos que seas tú, Señor amado. Siempre de estar saciado de ti, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Gracias por lo que vinieron esta mañana, Señor amado. Gracias por tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos a serte fiel cada día y a hacer la obra tuya, Dios mío, como tú realmente lo mandas, Señor amado. Gracias por tu pueblo, gracias por los pastores, gracias por cada líder, por cada joven, por cada dama, por cada caballero, por cada simpatizante, Dios mío. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío. Ayúdanos hasta el final, Padre eterno, porque sabemos que un día tú vendrás por tu pueblo, o un día también pereceremos, Dios mío. Pero sea que muramos o sea que vivamos, Dios mío, que nosotros siempre seamos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir sabiamente en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios le bendiga. Y a su nombre, Dios es bueno, amén. Amén. Dios viene hablándonos, parecidos los temas, relacionados a los temas, porque la situación está fuerte. La situación está fuerte, ¿verdad? Damos la gloria a Dios, despedimos a los que están en el chat, bendito sea el Señor. El Señor me lo continúe bendiciendo. Esta tarde nos vemos en el concilio, la programación de la iglesia y en el amado concilio. Dios me lo bendiga.